¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada? De Platón. ¿Quién estaba? Porque vienen salteados. Yo no vine, no, me pasado por el incienso. ¿Y qué te pasó, Nati? No, me hice. Ah, ¿jugando al hockey? No, fútbol. Fútbol. Mira vos. El cuerpo porque estaban muy contingentes, entonces las ideas, todo. Aristóteles sería como más humano, teniendo también en cuenta la faceta corporal. Después tomamos un poco de la idea del bien, que es el objeto de conocimiento más importante, como el sol que ilumina todo lo demás. Porque el filósofo es el que en verdad tiene una vida feliz, porque contempla la verdadera realidad. Claro. Y la dulzura, la filosofía, la memoria, la consenso. ¿Y la noción de creación, se acuerdan? Del bien derivan todas las ideas, ¿no? Bueno, como hemos visto lo más esencial de la metafísica de Platón, vamos a volver a Aristóteles para captar cómo interpreta él a Platón. Eso está todavía al principio de la metafísica porque es un tema clave para considerar la visión total de la ciencia. Lo que vimos en la carrera de la República ahora. Era de la República, sí. Sexto, séptimo. Quinto, sexto, séptimo. Séptimo poco vimos, sí. Bueno, en el primer libro de la metafísica, Aristóteles hace una descripción de las teorías de los presocráticos, agradeciéndoles lo que han investigado, porque ha sido muy útil para la constitución de la verdadera doctrina metafísica, aunque esa constitución no se realiza del todo, sino hasta la llegada de Platón, pero tampoco la visión platónica es suficiente para explicar lo que pretende explicar, es decir, el origen del mundo, o más todavía el ser, justamente aquello que aparecía en la República. Según Aristóteles, la visión platónica no es suficiente para explicar lo que él mismo pretendía explicar. En resumen, para Aristóteles, Platón vuelve a la teoría pitagórica, es decir, a la teoría de la imitación. La doctrina de la participación, según Aristóteles, no es otra cosa que la imitación con otro nombre. Por eso Aristóteles no usa la palabra participación en el ámbito metafísico. Aunque la usa en otros ámbitos, como
el ámbito de la antropología. Y de la física. Más aún, está utilizada para indicar las relaciones entre los sentidos internos y la razón especialmente. Para Aristóteles, los animales participan poco de la experiencia. Participan poco de la experiencia. Por ahí la palabra participar, ¿qué es lo que significa? Significa que hay una imitación de la experiencia de los animales respecto de la experiencia de los hombres en la cual interviene la razón. También en otros ámbitos Aristóteles usa la palabra participación. Lo que busca la filosofía propiamente es la causa. Incluso los presocráticos en él buscaban la causa de las cosas. Aquí está la frase de Aristóteles sobre los animales. Los demás animales, respecto del hombre, viven con imágenes y recuerdos y participan poco de la experiencia. En griego dice, empeirías de metechei mikron. Empeirías es de la experiencia. Metechei es participa poco. Mikron. Ahí sí usa la palabra participación. Pero más adelante, en este mismo libro, dice que en el ámbito metafísico la teoría de la participación no vale. Es decir, que la explicación de Platón no es adecuada porque no explica lo que quería explicar. Lo que quería explicar era lo que buscaban todos los filósofos, es decir, las causas. Los físicos, o sea, los presocráticos, buscaban las causas del mundo físico porque no conocían otro tipo de sustancias, salvo Anaximandro, claro, al cual Aristóteles alaba mucho. Y después se refiere a Platón. Dice, después de las filosofías mencionadas, llegó la teoría de Platón. ¿Qué generación estamos? Perdón, 986b. No, 987A. Ahí está. 987.
un poco después del principio. Después de las filosofías mencionadas, llegó la teoría de Platón, que en general está de acuerdo con estos, pero tiene también cosas propias, al margen de la filosofía de los itálicos. Pues habiéndose familiarizado desde joven con Cratilo y con las opiniones de Heráclito, según las cuales todas las cosas sensibles fluyen siempre y no hay ciencia acerca de ellas, sostuvo esta doctrina también más tarde. Por otra parte, ocupándose Sócrates de los problemas morales y no de la naturaleza en su conjunto, pero buscando en ellos lo universal, y habiendo sido el primero que aplicó el pensamiento a las definiciones, Platón aceptó sus enseñanzas, pero por aquel motivo pensó que esto se producía en otras cosas, y no en las sensibles. Pues le parecía imposible que la definición común fuese de alguna de las cosas sensibles, al menos de las sujetas a perpetuo cambio. Aquí nos da datos muy importantes Aristóteles. En primer lugar, que está de acuerdo con los pitagóricos. O sea, para Aristóteles, Platón es un pitagórico. Recordemos que Aristóteles estuvo 20 años como discípulo de Platón, o sea, conocía desde adentro la escuela platónica. Pero tiene también cosas propias, es decir, elaboró doctrinas suyas. Al margen de la filosofía de los itálicos, es decir, los presocráticos que estaban en la Magna Grecia. ¿Y qué es lo propio? Estaba familiarizado con Cratilo y con Heráclito. Es decir, con filósofos que acentuaban el carácter cambiante de la naturaleza, de las cosas, de la realidad. Según las cuales todas las cosas sensibles fluyen siempre y no hay ciencia acerca de ellas. Sostuvo esta doctrina también más tarde. Este es uno de los puntos fundamentales en los cuales Platón y Aristóteles no coinciden, o mejor, Aristóteles no está de acuerdo con Platón. O sea, para Aristóteles hay ciencia de las cosas sensibles, particulares, físicas. Para Platón no. Hay opinión. Es curioso observar que aquí Aristóteles atribuye a Cratilo y a Heráclito opiniones, no ciencia. Doxai. Es decir, que Aristóteles sostiene que Cratilo y Heráclito no tienen ciencia de la realidad física, sino solo opiniones.
Es decir, lo mismo que dijo Platón que se puede tener de la realidad física. Entiendo. Como que Heráclito y Heráclito creían que estaban haciendo opinión e inocencia. No solo eso, No, para Platón. sino que Aristóteles dice que su teoría, la de Heráclito y Aristóteles, eran opinión. Pero Para según Platón Platón, también. eran opinión. No, según él, según Aristóteles. Y para Platón también. Y para Platón también, Ah, listo. por supuesto. Pero, ¿por qué eran opinión? Si él decía Porque que- no son la verdadera explicación de la naturaleza. Por otra parte, ocupándose Sócrates de los problemas morales y no de la naturaleza en su conjunto, pero buscando en ellos lo universal, y habiendo sido el primero que aplicó el pensamiento a las definiciones, Platón aceptó sus enseñanzas, pero por aquel motivo pensó que esto se producía en otras cosas y no en las sensibles. Pues le parecía imposible que la definición común fuese de alguna de las cosas sensibles, al menos de las sujetas a perpetuo cambio. Aquí aparece Sócrates, que es fundamental, porque da definiciones. Pero en otro campo, es decir, en el campo moral, no en la naturaleza. Y como Sócrates habló de las cosas morales, de las actitudes humanas, de la virtud de los vicios, Platón pensó que no se podía dar definiciones de las cosas materiales, físicas de la naturaleza. Al menos de las sujetas a perpetuo cambio. Pensó que se podía dar definiciones solamente de las ideas. Añadiendo que las cosas sensibles están fuera de estas. Pero según estas, se denominan todas. Pues por participación tienen las cosas, que son muchas, el mismo nombre que las especies. Esta es una frase clave. Veamos cómo describe aquí Aristóteles la teoría de la participación. A ver. Este pues, o sea Platón, llamó a tales entes ideas, añadiendo que las cosas sensibles están fuera de estas. Pero, según estas, se denominan todas.
¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue eso? Pues por participación tienen las cosas, que son muchas, el mismo nombre que las especies. Fíjense que aquí Aristóteles habla de nombre. Lo que yo preguntaba de participación en realidad es porque, o sea, es con el mismo significado que se dice que un animal no participa de la experiencia, quiere decir que una cosa participa, o sea, las cosas que son muchas participan de su esencia. ¿Es en el mismo sentido que se usa la palabra participación o es como con una connotación distinta? O con una... ¿Según quién? ¿Según Aristóteles? Sí. ¿En el uso que le da Aristóteles? Claro, sí, sí, sí. Bueno, en el uso que le da Aristóteles, pareciera que hay como un resto de aceptación de la doctrina platónica cuando habla de los animales. Y que no acepta la doctrina platónica en el campo metafísico. Es decir, que en los animales hay algo parecido a la razón, ¿no? En la experiencia de los animales hay algo parecido a la experiencia de los hombres, que es con razón. Así como las cosas sensibles son parecidas a las inteligibles, o sea, las ideas. Pero en este caso, Aristóteles no quiere usar la palabra participación. En cambio, en el otro lo usa. ¿Por qué hace eso? Porque dice, la palabra participación quiere decir parecido, imitación, que una cosa es parecida a la otra. Ahora, ¿por qué no se puede usar en el ámbito metafísico de la filosofía primera? Porque con la palabra participación, Platón quería explicar la causalidad. Pero en realidad, la participación no explica la causalidad. Porque lo único que dice es que una cosa es parecida a otra. Que es lo mismo que decían los pitagóricos con el concepto de imitación. Es lo mismo que decían los pitagóricos con el concepto de imitación. Y continúa. Y en cuanto a la participación, no hizo nada más que cambiar el nombre. Pues los pitagóricos dicen que los entes son por imitación de los números. Y Platón que son por participación, habiendo cambiado el nombre. Pero ni aquellos ni este se ocuparon de indagar qué era la participación o la imitación de las especies. Esta es una crítica muy radical. Dice, lo único que hizo es cambiar el nombre, pero no explicó qué era la participación. Dos veces lo dice que no, lo único que hizo es cambiar el nombre. Y reafirma que Platón tiene la misma teoría que los pitagóricos.
cambiando el nombre de ideas por números. Aunque incluso esto lo mantiene porque tiene también una teoría del orden. Además, al lado de lo sensible y de las especies, admite las cosas matemáticas como entes intermedios, diferentes, por una parte de los objetos sensibles, por ser eternas e inmóviles, y por otra de las especies, por ser muchas semejantes, mientras que la especie misma es sólo una en cada caso. Y puesto que las especies son causas para las demás cosas, creyó que los elementos de aquellas eran elementos de todos los entes. Así pues, como materia, consideró que eran principios lo grande y lo pequeño, y como sustancia, el uno. Pues a partir de aquello, por participación del uno, las especies eran los números. Aquí aparece una palabra muy importante que es la causa. Las especies son causas. Bueno, son... A ver. ¿Esa qué traducción es? Es la de García Lleva. En vez de decir especie, dice forma. ¿Es la trilingüe? Sí. En griego dice eidon. Eidon. Eidon son las ideas. Es verdad, esas ideas para Aristóteles después son formas, cuando se unen con la materia, ¿no? Epeida itia ta eide tois alois, dice, siendo causas las ideas para los otros. Y puesto que las especies son causas para las demás cosas, creyó que los elementos de aquellas eran elementos de todos los entes. Así pues, como materia, consideró que eran principios lo grande y lo pequeño, y como sustancia el uno. Bueno, aquí hay otro dato muy importante. O sea, Platón no consideró la materia. Como materia puso otras ideas, lo grande y lo pequeño, que participan de lo uno. ¿Por qué no? Lo grande y lo pequeño son ideas. Siempre hablando de ideas. O sea que la materia también
La materia son otras ideas, claro. Ese es el problema para Aristóteles. O sea que en Platón no aparece la composición de los entes hechos de idea y materia, podríamos decir. O sea, de forma y materia. Al enseñar que el uno es sustancia y que no se dice uno lo que es otra cosa, su doctrina era semejante a la de los pitagóricos. Porque el uno es un número, ¿no? Y al afirmar que los números eran las causas de la sustancia para las demás cosas, enseñaba lo mismo que ellos. Platón decía que los números son causa de la... Y sí, estos entes matemáticos intermedios. Pero aquí viene la diferencia con los pitagóricos. Pero el poner una díada en lugar del infinito como uno, y hacer el infinito a partir de lo grande y lo pequeño, le era propio. Esto, es decir, no lo habían dicho los pitagóricos. Además, separa los números de las cosas sensibles. Mientras que aquellos dicen que las cosas mismas son números. Y no atribuyen a las cosas matemáticas una posición intermedia. Así pues, el poner el uno y los números fuera de las cosas, y no como los pitagóricos, y la introducción de las especies, tuvo su origen en la investigación de los enunciados, pues los anteriores no conocían la dialéctica, y el convenir en díada la otra naturaleza, en el hecho de que los números fuera de los primeros se generan cómodamente de ella, como de una pasta blanda. Esto es curioso. Los números se generan fácilmente de la díada. La díada es la dualidad. Y acá pone una diferencia respecto de los pitagóricos. Para los pitagóricos los números estaban en las cosas. Para Platón están afuera. Y también el uno. Y el hablar de las especies o ideas también es distinto. Y esto vino de la dialéctica, es decir, del método socrático.
Pero sucede precisamente lo contrario, pues no es razonable así. Estos filósofos, en efecto, hacen salir de la materia muchas cosas, pero la especie solo genera una vez. Dice que la especie genera solo una vez. Pero la especie solo genera una vez, y evidentemente de una sola materia solo sale una mesa, mientras que el que induce la especie, siendo uno, hace muchas. O sea que una sola especie es origen de muchas cosas. Mientras que, según Aristóteles, la especie es origen de una sola cosa porque constituye una sola cosa, es decir, es la forma. Esto es lo que enseñó Platón acerca de los temas que nos ocupan, y es evidente por lo dicho que solo utilizó dos causas, la de la cuididad y la relativa a la materia. Aristóteles introduce 4 causas, de las cuales habrá en este primer libro. Ya. O sea, según Aristóteles, según Platón, está solo la causa formal y la causa material. Para Platón, según Aristóteles, hay solo 2 causas. ¿No era que conocía lo material? Pero en general lo material sigue siendo idea, pero reconoce lo que son Claro, tipos de principios. 2 tipos. Como que no los denomina así. No. Ah, Pues las especies son causa de la cuididad para las demás cosas y el uno para las especies. Esto es lo que leíamos en la República, solo que en vez de hablar del uno habla del bien en la República. Y la materia que constituye el sujeto, de la cual se dicen las especies en las cosas sensibles, y el uno en las especies es, según él, la díada, lo grande y lo pequeño. Además, asignó a ambos elementos la causa del bien y del mal, una a cada uno. Doctrina que, como decimos, habían tratado de sostener ya algunos de los filósofos anteriores, por ejemplo, Empédocles y Anaxágoras. Acá repite que la materia para Platón es la díada, lo grande y lo pequeño. Es decir, es algo todavía ideal y matemático. Además hay otro problema aquí, que en Platón la materia parece ser el mal. Porque es la que llega a salir las ideas. Porque multiplica las ideas. Y por lo tanto las aleja de lo uno. Este punto es muy importante porque será retomado por los neoplatónicos. Plotino dice en las Eneadas que la materia es la mentira en acto. Y pasará a los maniqueos, etc. O sea, la materia es mala. Aquí, por supuesto,
pareciera que que Aristóteles se refiere no solamente a las doctrinas escritas de Platón, sino también a las no escritas. Por un lado hay que considerar que Aristóteles conocía muy bien lo que decía Platón. Por otro lado, también hay que considerar que es un discípulo que quiere separarse de su maestro, entonces puede haber exageraciones también, para subrayar su propia doctrina. Y también hay que ver si Aristóteles se dejaba a sí mismo conocer un poco la teoría de Platón, para que se quedaba estas cosas que no le gustaban, en vez de, porque es como más crítico en cierto sentido, en vez de por ahí ver en qué está de acuerdo con su pensamiento, dice todo las críticas. Entonces por eso no está ahora la presentación del pensamiento de Platón, a pesar de tener 20 años como discípulo. Perdón, lo último que no entendí. Claro, como que por ahí, al querer tanto separarse del pensamiento de Platón, no es tan fiel a el pensamiento, no lo veía objetivamente el pensamiento, sino justamente desde una visión más crítica. Entonces por ahí dejaba de lado muchas cosas en las que sí estaban de acuerdo, pero no las quería ver para separarse. Sí, eso es verdad. Muchos intérpretes modernos subrayan con razón que en Aristóteles hay muchos elementos platónicos. Eso es evidente. Cuando Aristóteles no critica a Platón, aparecen esos elementos, como en eso de la participación que dijimos al principio. Sí, sería incomprensible Aristóteles sin Platón. Hemos expuesto brevemente y a grandes rasgos quiénes y de qué modo han hablado de los principios y de la verdad. Acerca de ellos podemos ya concluir que de los que han estudiado el principio y la causa, ninguno ha dicho nada que se salga de las causas determinadas por nosotros en la física, sino que todos, aunque oscuramente, se acercan en cierto modo a ellas. Unos, en efecto, enuncian el principio como materia, ya supongan uno, ya varios. Ora lo consideren cuerpo, ora incorpóreo, como Platón, al decir lo grande y lo pequeño, y los itálicos, lo infinito, y Empédocles el fuego, la tierra, el agua y el aire, y Anaxágoras la infinidad de las homeomerías. ¿Qué es eso? La infinidad de las homeomerías de Anaxágoras son unas semillas, ¿no? Sí, como unos elementos equilibrados que están en todas las cosas pero en distintas proporciones. Todos estos se han referido a esta causa y también cuantos ponen como principio el aire o el fuego o el agua o algo más denso que el fuego pero más sutil que el aire, en efecto tal han dicho algunos que es el primer elemento. O sea, según Aristóteles, todos estos eran físicos, que buscaban las causas de las cosas en el sentido físico. Pero no también a Platón como primero.
¿Cómo nombra también a Platón? ¿En cuál? Al principio del paréntesis. Como Platón. O sea, todos estos, incluido Platón, han hablado de la causa de las cosas materiales nombrando solo la materia, eso quiere decir. Aludiendo solo a la materia. Todos estos se han referido a esta causa y también cuantos ponen como principio el aire, o el fuego, o el agua, o algo más denso que el fuego, pero más sutil que el aire. En efecto, tal han dicho algunos que es el primer elemento. Estos, por consiguiente, solo tocaron esta causa, y otros aquella de donde procede el principio del movimiento. Por ejemplo, los que ponen como principio la amistad o el odio o el entendimiento o el amor. Pero la esencia y la substancia nadie las ha enunciado claramente, siendo los que más se aproximan los partidarios de las especies. Bueno, aquí sí reconoce a Platón. O sea que descubrió la causa formal, pero oscuramente. Así como los presocráticos y el mismo Platón descubrieron la causa material oscuramente. Más aún, algunos descubrieron oscuramente la causa de donde procede el movimiento. Pues ni consideran las especies como materia para las cosas sensibles, ni el uno como materia para las especies, ni el principio del movimiento como procedente de ellas. Pues dicen que más bien son causas de inmovilidad y de quietud. Sino que aducen las especies como la esencia de cada una de las demás cosas, y el uno como la esencia de las especies. Pues ni consideran las especies como materia para las cosas sensibles, ni el uno como materia para las especies, ni el principio del movimiento como procedente de ellas, pues dicen que más bien son causas de inmovilidad y de quietud,
sino que aducen las especies como la esencia de cada una de las demás, de las demás cosas, y el uno como la esencia de las especies. Lo que pone aquí es una de las razones por las cuales lo critica, o sea que todo es inmóvil en Platón, que no explica de dónde viene el movimiento, que es uno de los puntos que más desarrolla él justamente en la metafísica y en la física, o sea, toda una serie de motores que mueven el resto del universo. O sea, Platón tiende a un inmovilismo. O sea, está implícito que critica a Platón porque no tuvo equilibrio, porque comenzó adhiriendo a lo que decía Heráclito, pero se fue para el otro lado, es decir, pasó a un inmovilismo explicando todo el universo desde las especies sin explicar de dónde procede el movimiento, aunque el movimiento está en Platón porque el mundo inferior es móvil, es todo cambiante. Y aquello a causa de lo cual se realizan las acciones y los cambios y los movimientos, lo llaman en cierto modo causa, pero no lo llaman expresamente causa, ni dicen que sea causa en el sentido en que por naturaleza lo es. Bueno, este párrafo también es fundamental, porque aquí habla de la causa. Toda la metafísica trata de la causa, y esta es la gran razón de la divergencia entre Aristóteles y Platón. La causa. O sea, ¿por qué hay cosas? ¿Qué causa las cosas? Para Aristóteles, toda la metafísica tiene que explicar por qué hay cosas, o sea, cuál es la causa de las cosas, o las causas de las cosas. Claro, y dice que Platón no llega. No explica por qué hay cosas. Porque la teoría de Platón es insuficiente. ¿Y por qué es inmóvil? Entonces, para Aristóteles hay un primer motor inmóvil que lleva el movimiento. Exactamente. Es decir, hay cambio, hay acto y potencia, aunque no hay un primer línea. Que es causa de la generación del universo, ya hemos leído eso. O sea, lo que busca Aristóteles es la causa de la generación de todas las cosas, que es lo que buscaban los presocráticos. Platón, en cambio, sí, se acercó un poco a la causa formal, pero no explica por qué surgen las cosas. Y no lo explica simplemente porque para él las cosas reales son las ideas y las otras son tan cambiantes que al final no son, o son el mal. La materia no es. Además, la materia no es materia, porque es una especie de dualidad. Y aquello a causa de lo cual se realizan las acciones y los cambios y los movimientos, lo llaman en cierto modo causa,
pero no lo llaman expresamente causa, ni dicen que sea causa en el sentido en que por naturaleza lo es. O sea, ni siquiera llegan a la palabra causa. Y aquí encontramos otro punto importante. Aristóteles no se queda solo en la causa del movimiento. Él quiere buscar la causa del ser. Aitia tu einai, dice varias veces. Algunos de estos explicaron la causa del movimiento, o se acercaron, pero no explicaron la causa de las cosas. ¿Qué quiere decir del ser? Algunos intérpretes de Aristóteles se han quedado solo en el tema del movimiento, en cambio de lo que se trata es de buscar el ser, la causa del ser. En efecto, los que mencionan el entendimiento, la amistad, presentan como un bien estas causas, pero no dicen que alguno de los entes sea o se haga a causa de ellas. Esto es interesante también porque en el libro 12 Aristóteles dice que el primer motor es bien, es el bien, del cual depende todo. O sea, que el bien es causa. En realidad ya lo había dicho Platón que el bien es causa, lo leímos en la República. Ahora, los presocráticos como Anaxágoras hablan del del entendimiento, de la amistad, como un bien, pero no dicen que estos entendimientos o amistad hagan las cosas, sino que las mueven nada más. Aristóteles está buscando la causa del ser. Y ahora cita a los platónicos, y asimismo también los que afirman que el uno o el ente son tal naturaleza, o sea el bien, aseguran que son causa de la substancia, pero no que a causa de ellos sea o se haga, de suerte que en cierto modo les ocurre que dicen y no dicen que el bien es causa, pues no lo dicen en sentido absoluto, sino accidental. O sea que la explicación de Platón, que es la que leímos en la República, el bien es causa, es ambigua. Dicen y no dicen. Porque lo que busca Aristóteles es la causa del ser. Así pues, hemos determinado con exactitud cuántas son las causas y cuál es su naturaleza. Parecen testimoniarlo también todos estos. Al no poder vislumbrar otra causa. Además está claro que los principios deben investigarse todos así o de algún modo semejante.
Más para ver cómo se expresó y cómo piensa cada uno de estos filósofos acerca de los principios, examinemos a continuación las posibles dificultades acerca de ellos. O sea, de los principios de las cosas. Bueno, aquí discute en particular las teorías de predecesores. Él rescata que dice que el entendimiento es sin mezcla, o sea, es perfectamente inmaterial, inmezclado y puro. Después sigue con los pitagóricos, después retorna a los platónicos, discuten nuevamente, y en el número 982b dice: en suma, buscar los elementos de las entes sin haber distinguido sus varias acepciones es hacer imposible el hallarlos, sobre todo si se trata de averiguar de este modo de qué clase de elementos constan. Así pues, que todos parecen buscar las causas mencionadas en la física y que fuera de estas no podríamos decir ninguna, está claro también por lo anteriormente dicho, pero las han buscado confusamente, y todas en cierto modo fueron ya enunciadas por otro, pero en cierto modo no, pues la filosofía primitiva parece siempre balbucir por ser nueva y hallarse en sus comienzos y al principio, puesto que también Empédocles dice que el hueso existe por la proporción de los elementos, que es la sustancia, la esencia y la sustancia de la cosa, etcétera, etcétera. Bueno, por hoy vamos a terminar.